Muy buenos días, mi nombre es Stanley Chen Cárdenas, soy del Departamento de Endocrinología de la Universidad de Johns Hopkins y en el día de hoy queremos hacer un video para nuestros pacientes, ayudarlos un poco con la educación en diabetes. Y esta charla la hemos dividido en dos partes, una que es la parte básica de qué es la diabetes y cuáles son sus complicaciones, y la segunda parte habla un poco del manejo en general. Entonces, la primera parte es transmitirle por qué es importante conocer sobre diabetes. Según los datos de la Asociación Americana de Diabetes, en el 2018 alrededor de 34 millones de personas tenían diabetes, o 10.5% de la población en Estados Unidos. Y dentro de ese grupo, 12.5% o aproximadamente uno de cada 10 hispanos tenía diabetes. Es también la séptima causa de mortalidad en los Estados Unidos, y esta enfermedad tiene complicaciones como enfermedades al corazón, enfermedades a los riñones, enfermedades de la circulación, además de ceguera, amputaciones de miembros inferiores, y desde luego que impacta la calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo prevenimos estas complicaciones? Con mucha educación. Es importante que el paciente con diabetes se eduque y continúe aprendiendo a lo largo de la enfermedad. El que se diagnostique un paciente con diabetes no significa necesariamente que va a desarrollar estas complicaciones. Si se controla la diabetes, pueden prevenirse. Entonces, para iniciar, quisiera darles una breve introducción a qué es la insulina y cómo es el funcionamiento normal del cuerpo. Y la insulina es una hormona que muchos de ustedes quizás han escuchado, y es producida en un órgano que se llama el páncreas, y ustedes lo aprecian en la diapositiva. Está de color amarillo o dorado, y dentro de ese órgano existen un grupo de células que se llaman las células beta. Estas células beta producen una hormona que se llama insulina, y la insulina, su papel principal entre muchos que tiene en el metabolismo, es regular o disminuir los niveles de azúcar en la sangre. ¿Cómo actúa la insulina? Como dijimos en la diapositiva anterior, esta es producida en esas células que se encuentran en el abdomen, y una vez es liberada en la sangre, ella va a unirse a sus tejidos blancos, como el tejido muscular o el tejido adiposo o grasa. Y como ven en la diapositiva, la insulina se representa por unos triángulos morados. Cuando esa hormona se une a su célula, que está representada por los círculos amarillos, abre unas compuertas donde permite el paso de la glucosa o azúcar, que son las esferas rojas, y permiten que pase de la sangre hacia adentro de la célula, y de esa forma la insulina disminuye los niveles del azúcar o la glucosa en sangre. Ustedes se podrán imaginar que si alguien tiene una condición que se llama resistencia a la insulina, esa hormona que está presente no puede actuar y no puede retirar la glucosa de la sangre para que entre al tejido, y eso mantiene los niveles de azúcar elevados. Eso es como para darle una introducción de cómo es el funcionamiento normal, y si tienen más preguntas sobre esto, no duden en preguntarle a su médico. Ahora, la insulina normalmente es producida de dos maneras. Una producción continua, que es a lo largo de todo el día aunque uno no coma. Y hay otra producción que es en respuesta a los alimentos o los nutrientes, principalmente la glucosa, y que ustedes ven en esta gráfica representada por ese incremento en el área naranja, en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Y por eso es que ustedes van a ver que muchos pacientes con diabetes utilizan dos tipos de insulina, que le llaman lenta, que es la parte basal, y la insulina de las comidas, que es la parte que representa los picos de elevación en esta gráfica. Ahora, pasando del funcionamiento básico a qué es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus en general se define como una condición caracterizada por el aumento de la glucosa en la sangre. Existen dos tipos principales. El tipo 1, que se da cuando el cuerpo no produce insulina, y esto en la gran mayoría de los casos es por una respuesta inmune anormal, donde el propio cuerpo destruye estas células beta que mencioné previamente, y finalmente no se produce la insulina. El tipo 2 es la más común, y es donde el cuerpo es resistente a la acción de la insulina, y fue la que les trataba de explicar en la diapositiva previa. Y a pesar de que haya insulina inicialmente, el cuerpo no responde a la hormona,
y luego lo que pasa es que el cuerpo trata de producir más para compensarla, pero llega un punto donde ya no hay suficiente hormona para compensar la resistencia a la insulina y se desarrolla entonces finalmente la diabetes. Ahora, ¿qué causa la diabetes tipo 2? Existen múltiples factores. Existen factores genéticos y factores que son modificables en el estilo de vida. La obesidad, el sobrepeso es uno de ellos. La dieta, altas en azúcares o en grasas, y más adelante les hablaré un poquito más de ello, son factores importantes en la predisposición a desarrollar diabetes tipo 2. ¿Cómo se dan cuenta que ustedes pueden tener el azúcar elevado? ¿Cuáles son esos síntomas? Muchos pacientes experimentan cuando su azúcar está alta, excesiva orina o van mucho al baño, excesiva sed, exceso de apetito, y a pesar de eso hay pérdida de peso, principalmente por cierto grado de deshidratación, hay fatiga o cansancio, y de la glicemia elevada o el azúcar elevado sostenido pueden surgir lo que le llamamos complicaciones de la diabetes mellitus. Y se han clasificado de dos tipos dependiendo del tamaño de los vasos sanguíneos que afecten. Y pueden afectar órganos como los ojos, y una de las complicaciones es la pérdida de la visión, los nervios, donde se manifiesta con dolor en las extremidades o pérdida de la sensibilidad que predispone a úlceras o heridas, afectación a los riñones, predisponiendo a enfermedad renal, y a muchos pacientes lamentablemente llegan a necesitar diálisis o trasplante renal para aliviar su función de los riñones. Dentro del grupo de las enfermedades macrovasculares están los infartos al corazón, enfermedad cerebrovascular o derrame también conocido, o stroke. Está también la insuficiencia o la falta de circulación en las piernas, que también predispone a infecciones y a amputaciones. Pero todas estas complicaciones son potencialmente prevenibles, como les decía al principio de la diapositiva de la charla. Con educación y con control de la diabetes apropiado, no necesariamente estas complicaciones van a ocurrir. Ahora, si por ejemplo usted está experimentando síntomas, ¿cómo se diagnostica la diabetes? Bueno, hay múltiples formas de diagnosticarla. Una de ellas es medir la glucosa en ayuno. Si su glucosa en ayuno, luego de 8 horas de ayuno, es más de o igual a 126 miligramos por decilitro, usted es criterio de diagnóstico de diabetes. Si tiene una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5%, también es criterio de diagnóstico de diabetes. O luego de una prueba de tolerancia, que es donde se le da una cantidad medida de glucosa al paciente. La glucosa es más de 200 miligramos, es considerado diagnóstico de diabetes. Y si la glucosa es más de 200 a cualquier momento del día al azar y tiene síntomas que mencionamos previamente, también se considera que tiene el diagnóstico de diabetes. Ahora, muchos de ustedes ya han escuchado el nombre de hemoglobina glicosilada y saben que sus médicos le miden esto y que su meta está cerca de 7. ¿Y qué quiere decir esta hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada nos da un estimado o un promedio de cómo fueron los valores de glucosa a lo largo de los últimos 3 meses aproximadamente. Y por ejemplo, si su hemoglobina glicosilada está en 8%, su glucosa ha estado a lo largo de los meses como un promedio de 183 miligramos por decilitro. Eso es lo que nos quiere decir la hemoglobina glicosilada. Y ahí existe una tabla donde entre más alta, como ustedes ven, más correlaciona con el nivel de glucosa. Ahora, la hemoglobina glicosilada es importante porque los estudios han asociado a su valor con el riesgo de complicaciones. Entre más alta la hemoglobina glicosilada, mayor es el riesgo. Y este riesgo aumenta por encima de la hemoglobina glicosilada mayor de 7. Y tanto de microvasculares como retinopatía, nefropatía, neuropatía diabética se asocian a esto. O sea que si su hemoglobina glicosilada está muy alta, está en alto riesgo de todas estas complicaciones. Por eso es importante monitorear su hemoglobina glicosilada cada 3 meses. Si su diabetes está más controlada, pues se pueden espaciar un poco los controles, pero 3 meses es la recomendación en general. La meta en la mayoría de los adultos y mujeres no embarazadas, menos de 7% es apropiado, pero en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de enfermedades o dosis frecuentes, hipoglicemias o azúcar baja, se puede ser más flexible y menos de 8% es adecuado.
Ahora, de esta presentación, ¿qué son los puntos importantes que me gustaría que ustedes recordaran? Y es, uno, que la diabetes es una enfermedad muy común y que se caracteriza por el azúcar elevado en la sangre. Este azúcar elevado puede tener complicaciones si no se controla. El segundo punto que me gustaría que recuerden es que la obesidad, el sedentarismo y la alimentación inapropiada son los factores de riesgo modificables más importantes para la diabetes tipo 2, y de esto es lo que me voy a concentrar en la siguiente parte de esta presentación. Muchas gracias.